Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sin duda ha generado un montón de conversación y especulación en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía. Prepárense porque vamos a hablar de la talentosísima Demet Özdemir y de unas confesiones que han dejado a muchos con la boca abierta. ¿Y qué confiesa nuestra querida Demet? Nada menos que ha perdonado a Can Yaman en 3 ocasiones. 3 veces, señoras y señores. Y la pregunta que resuena en todas partes es, ¿podrá haber una cuarta oportunidad para esta pareja, una vez más? Esto promete ser un viaje lleno de giros, de emociones y de ese toque de misterio que tanto nos gusta desentrañar. Pero antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. De esta manera, se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, llenos de noticias, análisis y todo lo que pasa en el fascinante mundo de las celebridades. Ya me ven, les doy la bienvenida y ya estamos con la intriga a tope. Y es que cuando hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman, estamos hablando de 2 nombres que evocan una química arrolladora en pantalla y, para muchos, una historia de amor que trasciende la ficción. Sus roles en la exitosa serie Erkencikus los catapultaron a la fama internacional, y la conexión entre ellos era tan palpable que los fans no tardaron en soñar con que esa magia se trasladara a la vida real. Y bueno, así fue. Su romance se confirmó, fue un torbellino de pasión, de viajes, de momentos compartidos que nos regalaron a través de sus redes sociales, y que nosotros, como público, disfrutamos muchísimo. Las imágenes de ellos juntos compartiendo risas, miradas cómplices y gestos de afecto, alimentaron el imaginario colectivo de una pareja perfecta, destinada a estar junta. Parecía que todo encajaba a la perfección, la atracción era innegable y la complicidad traspasaba la pantalla, haciendo que la transición del set a la vida real pareciera lo más natural del mundo. Pero como en muchas historias de amor, especialmente las de los famosos, el camino no siempre es un lecho de rosas. La exposición mediática extrema, las agendas apretadas y las presiones inherentes a la industria del entretenimiento pueden poner a prueba hasta los vínculos más fuertes. Y es precisamente aquí donde entra la novedad, la confesión de Demet, que nos ha dejado pensando profundamente sobre la naturaleza de su relación y su capacidad para perdonar. La actriz, conocida por su carisma y su talento innegable, ha sido siempre relativamente reservada con su vida privada, manteniendo un velo de misterio sobre sus relaciones sentimentales. Sin embargo, en una reciente entrevista, o quizás a través de una declaración filtrada que ha cobrado una fuerza inusitada en los medios y redes sociales, ha revelado un detalle impactante sobre su relación pasada con Can Yaman. Y ese detalle es que, a pesar de los altibajos, de los rumores, y seguramente de los desacuerdos y las crisis que toda pareja experimenta, Demet Özdemir decidió darle a Can Yaman una segunda, una tercera, y hasta una cuarta oportunidad. 3 veces, imaginen ustedes, 3 veces en las que la puerta se cerró y se volvió a abrir. Esto nos dice mucho de la complejidad de sus sentimientos, de la fuerza de su vínculo, y quizás también de la dificultad para decir adiós a algo que fue tan importante y que dejó una huella tan profunda en sus vidas. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué llevó a Demet a tomar estas decisiones tan significativas? ¿Qué tipo de problemas o crisis enfrentaron que requirieron este nivel de perdones y reconciliaciones? Los detalles específicos de estas 3 ocasiones no han sido revelados con toda la claridad, y es ahí donde la especulación empieza a volar. Podríamos imaginar que hubo malentendidos profundos, celos que erosionaron la confianza, las insidiosas presiones de la fama que distorsionan la realidad, o simplemente las inevitables diferencias y choques de personalidad que surgen cuando 2 personas, por muy enamoradas que estén, intentan construir una vida juntas bajo el implacable escrutinio público. La industria del entretenimiento es, sin duda, un campo de batalla brutal, y la presión mediática, las constantes especulaciones y los juicios de valor pueden desgastar hasta las relaciones más sólidas y auténticas. Quizás hubo momentos en los que sus ambiciones profesionales individuales chocaron frontalmente, obligándolos a tomar decisiones difíciles que afectaron su relación. O tal vez hubo errores de juventud, impulsos que llevaron a decisiones de las que luego se arrepintieron profundamente. La falta de detalles concretos alimenta la imaginación colectiva, permitiendo que cada uno proyecte sus propias experiencias y expectativas en la historia de esta mediática pareja. Lo fascinante de esta confesión es que nos da una perspectiva mucho más humana y cercana de estas 2 figuras públicas.
No son solo rostros bonitos en la pantalla, ídolos inalcanzables, sino personas con sus propias luchas internas, con sus propias debilidades, miedos y sobre todo con la capacidad de perdonar, de apostar por el amor una y otra vez, incluso cuando la herida ha sido profunda. Demet, al confesar esto, no solo revela un aspecto íntimo y complejo de su relación pasada, sino que también muestra una fortaleza interior admirable, una resiliencia que va más allá de las cámaras. Perdonar no es una tarea fácil, y perdonar repetidamente, sobre todo cuando uno ha sido herido o decepcionado, demuestra una gran capacidad de resiliencia, una profunda generosidad y, para muchos, una capacidad de amar que raya en lo heroico. Es un testimonio de que incluso las personas que viven bajo los reflectores tienen la misma fragilidad y las mismas necesidades emocionales que el resto de nosotros. ¿Y qué pasa con Can Yaman? ¿Cómo reaccionó él a estas oportunidades, a estos perdones reiterados? No tenemos su versión de los hechos directamente en este contexto, no ha habido una declaración similar por su parte, pero el hecho de que Demet lo haya perdonado 3 veces sugiere, con una alta probabilidad, que él también puso de su parte para intentar salvar la relación, o al menos que hubo un deseo mutuo y un esfuerzo compartido de superar los obstáculos. Quizás hubo promesas de cambio, sinceros intentos de mejorar las cosas, de abordar los problemas de raíz, o simplemente el amor que sentían el uno por el otro era lo suficientemente poderoso y genuino como para superar los inconvenientes y las crisis. La reciprocidad en un proceso de reconciliación es fundamental, y la decisión de Demet de perdonar, aunque sea un acto individual, implica una dinámica de pareja donde ambas partes deben estar dispuestas a trabajar en la relación. Ahora abordemos la pregunta del millón, la que más intriga a los fans y mantiene viva la llama de la esperanza y la especulación. ¿Podrá haber una cuarta oportunidad para Demet y Can? La confesión de Demet no dice explícitamente que estén juntos de nuevo en este preciso momento, pero deja la puerta abierta, deja esa esperanza latente, ese anhelo en el aire. Cuando uno confiesa haber perdonado 3 veces, es porque el vínculo fue muy fuerte, la conexión muy profunda, y el deseo de estar juntos, quizás, aún persiste en algún rincón de sus corazones, dormido pero no extinguido. Podemos analizar esto desde varias perspectivas, intentando desentrañar las posibles capas de esta compleja situación. Por un lado, la historia nos enseña que el amor verdadero, cuando es profundo y sincero, tiene la capacidad de superar muchas adversidades. Si la química, la conexión emocional y el cariño que compartieron fueron tan profundos como parecían, es posible que esas bases sólidas sigan ahí, latentes, esperando una oportunidad para resurgir. Sin embargo, también sabemos que las relaciones requieren un trabajo constante, una comunicación abierta, una confianza inquebrantable y un respeto mutuo que no se tambalee ante las presiones externas. Si los problemas que llevaron a las crisis anteriores no se resolvieron de raíz, si las causas subyacentes de los conflictos no fueron abordadas y solucionadas de manera efectiva, es muy probable que resurjan, repitiendo un ciclo doloroso. La vida de los famosos es un constante vaivén, una montaña rusa de emociones, de éxitos y de fracasos, de apariciones públicas y de momentos de soledad. Can Yaman, por ejemplo, ha estado muy enfocado en su carrera, viajando mucho, filmando proyectos en diferentes países, lo que implica una vida nómada y una gran exigencia profesional. Demet Özdemir, por su parte, también está en la cima de su carrera, participando en proyectos ambiciosos y consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. La distancia, las agendas apretadas, las tentaciones de un mundo tan glamuroso y exigente como el del espectáculo, son factores que complican enormemente mantener una relación estable y sólida, incluso cuando el amor es genuino y las intenciones son sinceras. La ausencia física y la falta de tiempo de calidad son enemigos silenciosos de cualquier relación. ¿Qué podría significar una cuarta oportunidad en este contexto? Podría significar que ambos han madurado significativamente desde la última vez que intentaron estar juntos. Podría significar que han aprendido de sus errores pasados, que han reflexionado profundamente sobre lo que funcionó y lo que no, y que están en un momento de sus vidas en el que priorizan la estabilidad emocional, la conexión auténtica y el amor sobre el caos, la fama efímera y las presiones externas. O por otro lado, podría ser simplemente un ciclo que se repite, un deseo impulsivo de revivir algo que fue hermoso y apasionado en su momento, pero que por las mismas razones que los separaron anteriormente, se vuelve insostenible a largo plazo. La nostalgia puede ser una fuerza poderosa, pero no siempre es suficiente para sostener una relación en el mundo real. Los fans, como siempre, están divididos, y es natural que así sea.
Hay quienes sueñan con verlos juntos de nuevo con la esperanza de que esta vez sea la definitiva, la que marque un nuevo comienzo sólido y duradero. Creen en el poder redentor del amor, en la posibilidad de que las personas cambien, crezcan y aprendan de sus experiencias. Son los románticos empedernidos que anhelan un final feliz para sus ídolos. Otros, más escépticos, piensan que si una relación ha tenido tantos tropiezos, tantas idas y venidas, quizás no está destinada a funcionar a largo plazo, y que insistir en revivir el pasado podría ser perjudicial para ambos, causándoles más dolor y decepción. Argumentan que hay ciclos que es mejor cerrar para poder avanzar. Lo que sí es innegable es el impacto que esta pareja ha tenido en la audiencia. La energía que transmitían juntos en pantalla era especial, magnética, algo que el público captó, adoró y con lo que se identificó. Y es por eso que sus historias personales, sus altibajos emocionales y sus posibles reconciliaciones siguen generando tanto interés. No solo nos gustan como actores talentosos y carismáticos, sino que también nos involucramos emocionalmente con sus vidas, con sus romances, con sus posibles reconciliaciones, proyectando en ellos nuestras propias esperanzas y deseos. Son parte de un fenómeno mediático que va más allá de la actuación. Demet Özdemir, al compartir esta información, no solo nos da un vistazo privilegiado y sincero a su pasado, sino que también nos habla de su valentía, de su autenticidad y de su apertura emocional. Es un acto de vulnerabilidad, y creo que eso es algo que debemos aplaudir y valorar. Nos recuerda que detrás de las cámaras, de los trajes elegantes y de las alfombras rojas, hay personas reales lidiando con las mismas complejidades del amor, de las relaciones y del perdón que enfrentamos todos. Nos humaniza a estas figuras que a menudo percibimos como perfectas. Y la pregunta de si habrá una cuarta oportunidad, esa es la que nos mantiene pegados a las pantallas, especulando, deseando, o simplemente observando con una curiosidad insaciable. La vida es impredecible, y en el mundo de las celebridades aún más. Las sorpresas están a la orden del día. Tal vez esta confesión sea un preludio de algo nuevo que está por venir, una señal de que están dispuestos a intentarlo de nuevo con nuevas herramientas y una perspectiva diferente. O por otro lado, podría ser simplemente una forma de cerrar un capítulo, de poner en perspectiva un amor que, aunque intenso y apasionado, tuvo sus desafíos insuperables en ese momento. Es un misterio que el tiempo y las decisiones de Demet y Can se encargarán de desvelar. En conclusión, la confesión de Demet Özdemir de haber perdonado a Can Yaman en 3 ocasiones, es una revelación fascinante que nos habla de la complejidad del amor, del perdón, de la resiliencia y de las intrincadas dinámicas de las relaciones en la vida de las figuras públicas. Nos deja con la intrigante pregunta de si habrá una cuarta oportunidad, un interrogante que por ahora pertenece al terreno de la especulación, de los deseos de los fans y del misterio del futuro. Lo que sí sabemos con certeza es que su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, sigue cautivando a millones de personas y generando un debate apasionado. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Demet y Can deberían darse otra oportunidad? ¿Qué piensan ustedes sobre el perdón en las relaciones, especialmente cuando se trata de un perdón repetido? ¿Les parece un signo de fortaleza o de debilidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo las últimas noticias, los análisis más profundos y las exclusivas del mundo del espectáculo, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.